Entonces, abramos una paginita por acá. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos mostrar es esto. Yo tengo una batería, tengo un voltaje más o menos VA. Por acá voy a dibujar las resistencias. En esta ocasión las voy a dibujar como cajitas. Listo. Entonces, esta sería una resistencia R1. Esta sería R2. R3. Y acá para que el sistema que yo estoy describiendo acá se llame circuito, tenemos que cerrar y hay que hacer un cierre de la trayectoria. Eso es lo que es un circuito. Un circuito es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. ¿Por qué? Entonces, una pregunta importante que uno se debe de hacer es ¿por qué álgebra lineal? ¿Cierto? ¿Qué tiene el álgebra lineal que ver acá? Bueno, básicamente, lo que yo quiero hacer con álgebra lineal es que yo quiero, de alguna forma, expresar el voltaje, ¿cierto? Como una superposición de algo. Entonces, yo quisiera decir que el voltaje es A11, por ejemplo, por X1, más A12 por X2, más A13 por X3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es una superposición lineal como la corriente, como el voltaje en la resistencia. Por ejemplo, el voltaje en la resistencia A1 es B1, el voltaje en la resistencia A2 es B2, el voltaje en la resistencia A3 es B3. Como la relación de la corriente y el voltaje es lineal en una resistencia. Estos son circuitos lineales. Básicamente, yo puedo hacer uso del álgebra lineal para escribir un modelo del circuito, es decir, una estructura matemática que me describa cómo se comportan los voltajes y las corrientes en cada resistencia. Eso es un modelo, una estructura matemática que me permite entender esto, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, la corriente I1. Esta sería acá la corriente I2. Esta sería la corriente I3, ¿cierto? Y como consecuencia, entonces, si yo aplico la segunda regla de Kirchhoff, Kirchhoff's second rule, entonces yo puedo obtener lo siguiente. Yo puedo decir que el voltaje
de la fuente es la suma de los otros voltajes. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, entonces les voy a explicar. Les voy a explicar cuál es la mística que tiene esta vaina. Uno tiene que recorrer el circuito así. Entonces yo lo recorro por acá, después lo recorro por acá, después por acá y después por acá, hasta que yo lo he recorrido todo, como hacer una pista, ¿cierto? En ese recorrido que yo estoy haciendo, yo tengo que verificar los voltajes que yo me encuentro, qué signo tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí, yo estoy haciendo este recorrido así, aquí me encuentro en este recorrido un voltaje que va de menos a más. Escribo el signo menos, esto es menos VA. En este recorrido acá me encuentro un voltaje que va de más a menos, entonces sería más V1. En este de acá me encuentro un voltaje que va de más a menos, me queda más V2. Y en este recorrido que hago acá me encuentro un voltaje más menos, me queda más V3. Obviamente yo tengo que seleccionar la polaridad del voltaje, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo la selecciono como no es? Que cuando resuelvo el sistema lineal de ecuaciones, pues me va a dar con un signo menos. Eso es todo. Esto lo hago igual a cero. De acá yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo escribir entonces que el voltaje de la fuente VA es la suma de los otros voltajes. Pero no solamente eso. Resulta que las resistencias son dispositivos lineales. ¿Eso qué significa? Si el voltaje en esta resistencia que es V, digamos V sub R, que esa es una resistencia R, y esta es la resistencia, esta es la corriente que atraviesa la resistencia, la corriente la dibujamos sobre el elemento. El voltaje VR es igual a la resistencia por la corriente. Esa es una relación lineal entre el voltaje y la resistencia. Si yo tuviera una resistencia y yo diría, bueno, vamos a graficar la relación que hay entre la corriente y el voltaje. Este es el voltaje y esta es la corriente como función del voltaje. Lo que yo voy a obtener es una relación lineal así, donde la pendiente de esta vaina, la pendiente M, es 1 sobre la resistencia. Yo puedo verificar esto experimentalmente en el laboratorio. Ahora, si yo aplico esta lógica acá, nosotros vamos a poder ver con claridad que el voltaje VA para este circuito que yo acabo de hacer acá sería entonces la corriente I1 por R1 más la corriente I2 por R2 más la corriente I3 por R3. Es decir, me queda una expresión como la que tengo acá, una expresión lineal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta, digamos, lo que yo tengo acá, esta trayectoria es lo que yo conozco como malla. Esto es una malla, ¿cierto? Esta es una malla por donde circula cierta corriente. Entonces yo voy a decir que por aquí circula una corriente IA, esa malla. Como solamente hay una malla, la corriente no tiene la posibilidad de desviarse para ningún lado. Si yo, por ejemplo, eligiera colocar por acá una resistencia,
Esta sería la resistencia R4. Observen que la corriente ahí sí se puede desviar. Entonces va a haber una parte de la corriente I1 se viene por I2 y la otra parte de la corriente se viene por I4. Pero para que esa corriente pueda circular por I4 tenemos que cerrar la malla, ¿sí o no? Entonces, así está abierta, entonces la corriente no se va a ir por ahí. Tenemos que cerrar la malla. Para yo cerrar la malla, coloco otra resistencia por acá. También puedo colocar otra resistencia por acá. Por acá, por ejemplo, si no quiero que el circuito quede como muy insípido, le puedo colocar una batería por acá. Este puede ser el voltaje más o menos V sub B y esta puede ser la resistencia R6, ¿cierto? Ahora tenemos que identificar algunas ecuaciones importantes. Esta es la primera, esta es la ecuación de voltajes para la primera malla. Observen que esta ecuación de voltajes yo simplemente la escribí en términos de las corrientes por cada resistencia. Yo no he hablado todavía de esta corriente de malla que hay acá, todavía no. Ahora, para la segunda malla, lo que yo voy a hacer, chicos, es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a asignarle polaridad a los voltajes. ¿Cómo hago eso? Entonces, a las resistencias. Observen, observen muy bien cómo está dispuesta la fuente de la batería en la segunda malla. La batería está dispuesta de forma tal que si yo la recorro así, me encuentro acá un signo más, saliendo y entrando me encuentro un signo menos, ¿cierto? Ah, bueno, muy bien. Eso significa que como la batería es quien suministra la corriente muy posiblemente viene en esta dirección. Esta sería la corriente por la resistencia 6. Y esa corriente I6 de alguna forma después sube. No esa corriente, pero va a haber una corriente que va a subir por la resistencia R2, ¿cierto? Aquí tengo la corriente que pasa por la resistencia R5. Y si yo recorro esta malla, póngame atención por favor, quien está presente y quien va a ver el video. Yo esta malla la puedo recorrer así, en esta dirección. Si yo recorro la malla en esta dirección, me encuentro con menos más BB, es decir, me encuentro con menos V sub B. Como la corriente está entrando a R6, entonces coloco acá más o menos V6, entonces coloco acá más V6, después sigo por acá. Observen que en el recorrido que estoy haciendo me encuentro con menos más B2, o sea que escribo acá menos V sub 2, ¿cierto? Sigo el recorrido por acá.
Aquí, entonces entro por el positivo y salgo por el negativo. O sea que me queda más B4. Por aquí, escojo esta polaridad, más o menos V5. Por aquí entro por el positivo y salgo por el negativo. Entonces me queda más V5 igual a 0. ¿Qué tengo yo acá, chicos? Bueno, voy a escribir esa ecuación de voltajes para la segunda malla. Me queda que el voltaje de la batería V sub B es igual a V2, o más bien menos V2. Listo. Eh, Más V4 más V5 más V6. Esta sería la ecuación de voltajes para mi segunda malla. Les voy a colocar por acá. Por acá, entonces coloco primera malla. En inglés esto se escribe first mesh. Y acá escribimos second mesh. Ahora reemplazo los voltajes en términos de las corrientes, ¿cierto? Me queda V sub B es igual a menos I2 por R2, ¿cierto? Más I4 por R4 más I5 por R5 más I6 por R6. Ahí está la segunda ecuación. Esta es la ecuación en términos de las resistencias. Observen que también es una ecuación completamente lineal, ¿cierto? Espero que hasta aquí, si hasta aquí todo está claro, tenemos una buena posibilidad de escribir un modelo matricial completamente comprensible para el circuito, ¿cierto? Eh, Muy bien. La idea es que posiblemente en el parcial, si esto aparece en el parcial, va a ser un circuito de tres mallas, no de dos, sino de tres, como el que está en el taller, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno que podamos hacer el del taller. Pero para eso tenemos que entender este de dos mallas. Muy bien. Hasta acá, yo diría que esto parece un poco, digamos, tenemos una saturación de información en el tablero, pero yo creo que está bastante entendible. Muy bien. ¿Qué puedo hacer yo? Yo también voy a escribir otra corriente, se llama la corriente de malla que sale de la fuente en esta dirección. Listo. Y la voy a llamar I sub B. El primer paso para yo poder escribir un conjunto de ecuaciones con corrientes de malla es tener esta ecuación uno de acá y esta ecuación 2 de acá. Ese es el primer paso. Entonces, first step o step one, to write the equations for the Kirchhoff
Second rule. In terms of currents, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Entonces, escribir las ecuaciones para las segundas reglas de Kirchhoff en términos de las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 y 6. Ese es el primer paso en todos los problemas que nosotros vayamos a hacer. Sea un problema de 2 mallas, sea un problema de 3 mallas o de 500 mallas, ¿cierto? Entonces, el segundo paso, este es el paso crítico para poder escribir esto, pónganme atención. Entonces, step 2. El segundo paso es un paso donde yo tengo dos corrientes. Observen, vea, yo tengo esta corriente IA y esta corriente IB. Lo que voy a hacer es que voy a escribir I1, I2, I3, I4, I5, I6 en términos de esas corrientes. Ese es el segundo paso. Step 2, to write currents I1, I2, I3, I4, I5, I6 in terms of currents IA and IB. Esto es bastante sencillo. Primero que todo, lo primero que uno tiene que reconocer es que las corrientes IA y las corrientes IB son corrientes que no existen. O sea, no son corrientes. Si yo cojo un aparato en el laboratorio y mido, nunca voy a poder medir ni IA ni IB. Son corrientes imaginarias, son ficticias. Es decir, son una comodidad teórica que yo me invento para poder resolver este problema. Esas son las corrientes IA, IB y las corrientes de malla en general. Entonces vamos a mirar una cosa. Observen lo siguiente. Observen que la corriente de malla IA da esta vuelta así. Es la misma corriente I1 y la misma corriente I3. ¿Dónde va a cambiar la corriente o sea, dónde se divide la corriente de malla? La corriente de malla es cuando pasa por esta resistencia I2 de esta forma. Entonces observen que se compone de esta corriente I2 que viene por acá, ¿cierto? Esta corriente I2 que viene por acá se compone de la corriente de malla IA que va bajando y la corriente de malla IB que va subiendo, ¿cierto? Esa resistencia R2, entender la corriente por esa resistencia R2 es el punto crítico en un circuito para plantear un modelo lineal. Ahí está la criticidad, la criticidad. Si nosotros podemos entender cómo escribir I2, entonces hemos ganado el partido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. I1, la corriente de malla I1 es fácil porque simplemente, perdón, la corriente I1 simplemente es IA en términos de la corriente de malla. La corriente de malla I3, la corriente I3, perdón, es simplemente la corriente de malla IA. Es crítico que la corriente de malla I2 podamos comprenderla como, perdón, la corriente I2 por la resistencia 2, la podamos comprender como la resta de IA menos IB. ¿Por qué? Porque observen que mientras una va bajando en la misma dirección de I2, la otra va subiendo en dirección contraria. Por eso I2 es igual a IA menos IB, porque IA baja. Si I2 baja, IA está bajando, mientras que IB va subiendo, ¿cierto? Observemos que para los otros casos la corriente IB va en la misma dirección que las corrientes I4, I5 y las corrientes I6. Entonces, esas son relativamente sencillas. I4 entonces queda igual a IB.
I5 es igual a IB. I6 es igual a IB. Lo que tenemos que hacer en el tercer paso es reescribir las corrientes, las ecuaciones uno y 2 en términos de las corrientes de malla. Entonces, tercer paso. Step 3. Write equations 1 and 2 in terms of mesh currents, IA and IB. Muy bien. Entonces, ¿quién es la ecuación uno, chicos? Entonces, vamos a ver. La ecuación uno es BA igual a I1R1 más I2R2 más I3R3. Ya, entonces escribimos acá. BA es igual a I1R1 más I2R2 más I3R3. Entonces, si yo reemplazo esas corrientes I1, I2 e I3 en términos de corrientes de malla, esto me va a quedar así. Me queda IA por R1 más IA menos IB por R2 más IA por R3. Reescribo, esto me queda IA por R1 más IA por R2 más IA por R3 menos IB por R2. Finalmente, esta ecuación yo la puedo reescribir. Finally, equation 1 in terms of currents IA and IB reads. ¿Cómo queda esa ecuación? Entonces me va a quedar que BA es igual a R1 más R2 más R3 por IA menos R2 por IB. Y esta me queda la ecuación 3. ¿Cierto? Muy bien. Vamos entonces ahora a escribir la ecuación 2 en términos de IA y B. Now, let's write equation 2 in terms of IA and IB. ¿Listo? Entonces me queda V sub B es igual a menos B2 más B4 más B5 más B6. Esto me queda como menos I2 por R2 más I4 por R4 más I5 por R5 más I6
por R6, ¿cierto? Reemplazo las corrientes de malla, entonces me queda I2 es quién es IA menos IB, por R2 y 4 es IB, por R4 y 5 es IB, por R5 e I6 es IB, por R6. Esto me queda menos IA por R2 más IB, o más bien R2 IB más R4 IB más R5 IB más R6 IB. Listo. Entonces, finally, expression 2 reads. ¿Cómo queda la expresión 2? Entonces, la expresión 2 quedaría como V sub B igual a menos IA o menos R2 por IA más R2 más R4 más R5 más R6 por IB. Y esta sería mi expresión 4. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y acá dónde es que va el álgebra lineal? Bueno, ya tenemos dos expresiones que son lineales, ¿cierto? Tenemos dos expresiones que son lineales. Entonces, now, let's express equations 3 and 4 in matrix structure. Voy a copiar las ecuaciones, chicos, si les parece, para que estas ecuaciones nos queden al lado de la matriz que voy a escribir. Listo. Entonces yo escribo esta ecuación acá. Esta es precisamente la ecuación 3. Y la ecuación 4 es esta ecuación que yo tengo acá. La voy a copiar acá. Listo. Estas son las ecuaciones que acabo de derivar. 3 y 4 son ecuaciones en términos de IA y B. O sea que mis incógnitos son IA e IB. Aquí, entonces lo que yo digo es lo siguiente. Yo tengo una matriz multiplicada por este vector columna IA e IB y la igualo a este vector de voltajes que son ¿quiénes? Los voltajes de las baterías.
Aquí me queda, en esta primera fila me va a quedar, ¿quién multiplica a y a de primero? Bueno, a y a entonces lo multiplica la suma de R1 más R2 más R3. Ahí ve quién lo multiplica. Permítanme, por favor, yo coloco esto en moradito. Menos R2, ¿cierto? Porque no es al revés. ¿Cómo? No es al revés. A R2 y A. No, porque tú estás en la ecuación 3. Mira que en la ecuación 3 a R2 lo multiplica y ve, Ah, ¿cierto? Ok. Entonces, como ese mismo término multiplica ahí a Santiago en la ecuación 4, voy a utilizar el mismo color. ¿Listo? Y voy a utilizar el blanquito para escribir este término. R2 más R4 más R5 más R6. Voy a hacer el análisis de esta matriz de resistencias que yo tengo acá. Vale, cuidado. Entonces, a ver, si yo miro el circuito, observe una cosa. Observen, chicos, que la corriente de malla IA pasa por R1, por R2 y por R3. Efectivamente, el primer término de la fila 1 es R1 más R2 más R3. Ahora miremos la segunda malla. La segunda malla, la corriente IB pasa por R2, R4, R5 y R6. Evidentemente, el término de la diagonal de la fila 2 es R2 más R4 más R5 más R6. Ahora, observen una cosa importante. R2 es la única resistencia que comparten las mallas, ¿cierto? R2 es la única resistencia que comparten las mallas. Por lo tanto, las resistencias que comparten las mallas van por fuera de la diagonal. Vean que este es el término RIJ y este es el término RJI. Eso significa que R2 la comparten la malla I y la malla J, ¿cierto? ¿Por qué negativo? Porque una corriente sube y la otra baja. Esa es la razón. A lo que yo quiero hacer referencia, chicos, es que esta matriz de acá, que es la matriz RIJ, da cuenta de la estructura del circuito, structure of the circuit. It is a symmetric matrix. ¿Qué implica que sea qué implica esta matriz sea simétrica? Implica que RIJ es igual a RIJ transpuesta, lo que es igual a RJI. Cambiamos el índice de la fila por el índice de la columna. Este tipo de circuitos se llama symmetric circuit. ¿Cómo resuelvo yo este problema? Solución de este problema, solution. Puedo hacerlo por la inversa, ¿sí o no? Entonces,
Si yo hago esto por la inversa, des en cuenta que esto es una matriz R por un vector de corrientes I igual a un vector de voltajes U. Entonces, R matriz que multiplica al vector I es igual a un vector de voltajes U. Si yo multiplico en ambos lados por la inversa, este término de acá simplemente es la identidad. Esta es una identidad 2 por 2, por lo tanto me queda la siguiente solución. Que el vector de corrientes I es igual a la inversa de la matriz de resistencia por el vector de voltajes U. Esta es la corriente IA, esta es la corriente IB. ¿Esta es quién? Esta es R1 más R2 más R3. Esto sería menos R2 menos R2. Esta sería R2 más R3 más R4 más R5 más R6 inversa por PA/BB. Muy bien. ¿Qué podría hacer para uno redondear este problema? Lo que nosotros podríamos hacer para redondear este problema es darle algunos valores a las resistencias. La resistencia podría ser, por ejemplo, de 1 kilo ohm, R1, R3 también, R2 podría ser de 500 ohm, R4 de 330 ohm, R5 podría ser de 1 kilo ohm y R6 de 330 ohm. El voltaje VA puede ser 5 voltios y BB podría ser 1 volt. Entonces lo que me pide este programa es invertir esa matriz, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo invertir una matriz 2 por 2 claramente, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer en este momento, chicos, es lo siguiente. Voy a compartir pantalla desde mi computador y resolvemos este problema en MATLAB. ¿Cierto? Ustedes Buenas cuando, noches. buenas noches. Si ustedes resuelven, si ustedes tienen esto en el parcial, pues lo pueden resolver a lápiz y papel. Lo que, digamos, yo quiero hacer acá es mostrarles que esto funciona. ¿Cierto? Entonces, pero esto ya lo hemos hecho a lápiz y papel en clase varias veces, este mismo problema, con valores en la matriz, con valores en el vector V, etc. ¿Cierto? Bueno, entonces regálame un segundo. Voy a abrir MATLAB un momentico.
Mientras que MATLAB se inicializa, yo en este simulador de circuitos, yo puedo escoger, por ejemplo, esta fuente de voltaje por acá. Puedo colocar las resistencias. Esto es simplemente aprieto la letra R y me salen las resistencias. A los chicos del curso de topología, por favor, les pido que me regalen 5 minutos. Yo acabo esto. Me demoro. Con clic derecho volteo la resistencia. Con la letra R coloco la resistencia. Clic derecho volteo la resistencia. Letra R coloco la resistencia. Con la letra V coloco la fuente y la volteo con clic derecho. ¿Qué hago ahora? Cableo el circuito. Listo. Estoy cableando acá el circuito. Esta es la primera malla que habíamos dibujado. Voy a organizar un poquito aquí estéticamente esta vaina. Esta resistencia de acá me quedó como R2, pero es R3, ¿cierto? Y esta me quedó como R3, pero es R2. R2 es de 500 ohm. R1 y R3 sí son de 1K. Por acá tengo R4. R4 es de 330. Listo. Muy bien. Aquí puedo cablear la fuente. Bueno, para que esto funcione, chicos, bueno, entonces, a ver, tenemos de mirar los valores. R5 lo habíamos en audio en K y R6 de 330, ¿cierto? Acá, esto es 5. Chicos, esperen un segundo que no me van a dejar dar clase estos berracos. No me demoro. Segu- Bueno, a los chicos de topología ya voy a acabar a cargarme un segundo. Entonces, para que estos circuitos funcionen, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que incluir una tierra, ¿cierto? Si nosotros incluimos la tierra, lo podemos hacer en este programa con la letra, con, con la tecla cero. Eh, no importa
Realmente no importa dónde yo ubique la Tierra, ¿cierto? La Tierra, la ubicación de la Tierra puede ser arbitraria, ¿cierto? Entonces, la ubicación de la Tierra puede ser arbitraria, ¿ok? Aquí, espera un momento, que es que yo no veo aquí nada. Entonces, ¿dónde está para simular? Yo simulo acá, pues, por ejemplo, si yo me paro sobre el elemento, me dice cuándo es la corriente. Esta corriente, por convención, va subiendo, pero digamos nosotros la tomamos bajando, o sea que tenemos que cambiar de signo, ¿cierto? La corriente por acá, por esta resistencia, yo le puedo colocar, por ejemplo, Shift y me dice la corriente por la resistencia, ¿cuánto es? Es 0,970 miliamper, porque me la están dando en microamper. Miremos a ver una cosa. Vamos a ver la corriente por la resistencia R3. Esa es importante porque esa sería la corriente de malla IA. Entonces ahí me está dando menos 2,194 miliamper. La corriente por acá debe ser igual, ¿cierto? Bueno, acá en este caso me está dando una corriente negativa. No sé cómo está configurado este programa. Esa es, digamos, la dificultad que tengo yo. Yo no sé cómo configuraron este programa porque hay unas direcciones que, no sé, están como medio extrañas. A ver, entonces voy a parar acá. Corriente. Es negativa esta corriente, que es la misma corriente que pasa por acá, que es positiva. Bueno, entonces no sé si por la ubicación en el circuito ellos la toman como negativa o no estoy seguro, pero lo que necesitamos son estas dos corrientes para comparar con la solución, ¿cierto? Por ejemplo, esa corriente ahí es negativa, que es esta misma corriente de acá, que es positiva. Digamos que el programa está configurado de una manera un poco extraña. Lo que yo quiero hacer es que yo quiero verificar, chicos, de lineal, álgebra lineal, que son Santiago y Sebastián, quiero verificar que la solución de mi sistema de ecuaciones me da ese mismo resultado, el resultado que yo estoy simulando ahí. Entonces vamos a ver. Voy a crear una variable R1 que es igual a 1000, ¿cierto? R2 es igual a 500, R3 es igual a 1000, R4 es igual a 330, R5 es igual a 1000, R6 es igual a 330. Entonces ya puedo crear una matriz R, una matriz R mayúscula que va a ser R1 más R2 más R3 espacio menos R2, punto y coma para cambiar de fila. Me queda menos R2, espacio R2 más R4 más R5 más R6. Ya, le doy enter. Ahí está precisamente mi matriz. Observen que esa es mi matriz R. Ahora, el vector V, que es el vector de los voltajes, ¿cierto? Simplemente es un vector. A ver, tuvimos que VA es 5 volts y BB es 1 volt. Ahí está mi vector. Corrientes. La corriente entonces va a ser igual a quién? A la inversa de R por el vector V. Listo. Bueno, acá tenemos una pequeña discrepancia. Digamos, espérame un segundo. Yo reviso el circuito. A ver, de menos a más.
menos, más, menos, más. Está bien. 330, 500, un K. Bueno, multipliquemos esto por 1000 para ver si nos da más o menos parecido a lo que hay acá. Entonces, a ver, 1000 por el vector y nos da, sí, nos da 2,194, que ahí está la corriente, 2,194 miliamperes, y 0,979, ahí está 970,9 microamperes. Entonces nos dio exactamente como en la simulación. Tenemos que la idea ampliamente es que nosotros podamos modelar un circuito con matrices y la solución del sistema matricial sean las corrientes de Macha. ¿Cierto? Yo creo que con lo que hemos explicado hoy, ustedes de alguna forma pueden eh, extrapolarlo al problema de tres machas. Les animo a que trabajen el problema de tres machas. Si hay alguna dificultad con el problema de tres machas, entonces por favor me avisan para el día miércoles para ayudarles una asesoría el día miércoles sobre el problema de tres machas. Espero que los otros problemas del taller hayan ido avanzando en los problemas del taller, las matrices de Pauli, ¿cierto? Entonces, matrices de Pauli, eh, la inversa para el sistema esférico. Bueno, entonces ahí hay varios problemitas que habían para trabajar. Espero que vayan avanzando con esos problemitas y yo les recibo cualquier consulta en el transcurso de la semana. Bueno, entonces Sebastián y Santiago, bueno, y los otros también, les pido el favor de que encendamos la cámara para tomar la asistencia. A ver, entonces esto es linear circuits. Voy a grabarles esto de una vez para compartírselos ahora. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos con la asistencia a la una, a las dos, y a las tres. Bueno, muy bien, chicos. Antes de que nos retiremos, Sebastián o Santiago, ¿tienen alguna pregunta, consulta? No, nada, profe. Claro. Bueno, muy bien. Denme un segundo acá. Bueno, chicos, entonces ya hasta aquí llegó lineal.